Ave María Purísima, sin pecado concebida. Capítulo 15. El miércoles anterior a la Pascua. Primera parte en el día. Ayer leí la primera parte de este capítulo, que es muy largo. Hoy les ofrezco la segunda. Recuerden que nos quedamos cuando Jesús sale del templo después de haber hablado muy fuerte a todos los discípulos y los que estaban presentes. En un día caluroso. La última frase decía: difícilmente se abren paso, pero lo logran. Salen por la puerta más cercana. Jesús quiere que todos se vayan, pero muchos lo siguen a toda costa. Los discípulos miran la cúpula del templo que resplandece al sol casi en su cenit. Juan de Éfeso hace notar al maestro la robustez de la construcción. Mira qué piedras, mira qué construcción. Aún así, de todo esto no quedará piedra sobre piedra, responde Jesús. ¿No? ¿Cómo? ¿Cuándo?, preguntan muchos. Jesús no contesta. Sube por el Moria, ligero, sale de la ciudad pasando por Ofel y por la puerta de Efraín o de la basura. Entran cuanto antes en lo tupido de los jardines del rey, seguido de los apóstoles y discípulos, pero no de la gente que se había empeñado en hacerlo, porque Manaén, que había mandado abrir los pesados canceles, sale al frente y dice a todos: podéis iros, aquí entran solo los que yo quiero dejar pasar. Sombra, silencio, perfume de flores, aromas de alcanfor y clavo, de canela, de espliego y de otras tantas hierbas odoríferas. Se oye el ruido de los riachuelos que vienen de manantiales y de cisternas cercanas, bajo galerías de follaje. Se oye el trinar de pajarillos. Es un lugar de descanso envidiable. Allá se ve la ciudad lejos, muy lejos, con sus calles estrechas, ensombrecidas por los arquivoltas o quemadas hasta hacerse deslumbradoras, con sus olores y pestilencias de cloacas, que no siempre están limpias, con sus caminos por los que van los animales, que habría que limpiar, sobre todo las de segunda importancia. El jardinero debe conocer muy bien a Jesús porque le muestra respeto y confianza al mismo tiempo. Y Jesús le pregunta por sus hijos y por su mujer. El hombre quiere que entre en su casa, pero Jesús prefiere la fresca tranquilidad confortante del vasto jardín del rey. Es un verdadero parque de delicias. Antes de que los dos incansables y fieles criados de Lázaro se vayan a traer el canasto de los alimentos, les dice: decid a vuestras dueñas que vengan. Estaremos aquí algunas horas con mi madre y las discípulas fieles. Me gustará mucho. Estás cansado, maestro. Tu rostro lo dice, hace notar Manaén. Sí, tanto que ya no tuve más fuerzas para ir más allá. Jesús, verdadero Dios, también fue verdadero hombre y como tal experimentó durante su peregrinación terrena lo que son cansancio y tristezas. Según Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y Juan 4. Más de una vez te he ofrecido estos jardines en estos días. Bien comprendes que me siento feliz en brindarte tranquilidad y descanso. Lo sé, Manaén. Y ayer quisiste ir a ese lugar tan triste y tan seco, tan extrañamente desnudo de verdor este año. Sí, he querido dar gusto a mis apóstoles. Son unos niños en el corazón. Niños grandes, míralos cómo buscan el descanso y olvidan todo lo que se agita contra mí fuera de estos muros. Y olvidan también que estás muy afligido, maestro. Mas no creo que haya razón de alarmarse tanto. El lugar me pareció otras veces más peligroso. Jesús lo mira sin replicar. ¿Cuántas veces he contemplado a Jesús en estos días mirar de ese modo y quedarse callado? Mira a sus apóstoles y discípulos que se han quitado los capuchos, los mantos, las sandalias y se refrescan en los riachuelos. Los 70, unidos por un mismo ideal, dan la impresión de ser más numerosos. Ambos grupos, después de refrescarse, buscan un descanso aquí y allá para dejar reposar al maestro. También Manaén se retira dejándole en paz. Todos procuran no turbar el reposo del maestro que, cansadísimo, se ha ido a un emparrado de jazmines en forma de kiosco rodeado de un riachuelo circular que pasa corriendo y cantando entre hierbas y flores. Es un verdadero refugio al que se llega atravesando un puentecito en miniatura cuya barandilla es una guirnalda de flores de jazmín.
Regresan los criados y con otros más, porque Marta quiso enviar comida para todos los siervos del Señor, y agregan que las mujeres llegarán en breve. Jesús hace venir a Pedro y le dice: junto con mi hermano Santiago, bendice, ofrece y distribuye los alimentos como yo lo hago. Distribuir sí, pero bendecir no, Señor. A ti te toca ofrecer y bendecir, no a mí. Cuando no estuve yo y eras el jefe de tus compañeros, ¿no lo hiciste? Sí, pero entonces yo tenía que hacerlo. Ahora estás con nosotros y tú bendices. Cuando tú ofreces por nosotros y distribuyes, me parece que es mejor. El fiel Simón pone su brazo sobre Jesús, que está sentado en la sombra, reclina su cabeza sobre su espalda y besa a su Señor, que en realidad está agotadísimo. Jesús se incorpora para darle contento. Va a donde están los discípulos, ofrece, bendice y reparte el alimento y los mira comer contentos y les dice: después podéis dormir. Descansad mientras hay tiempo, para que después podáis velar y orar cuando sea necesario, y que la fatiga y el agotamiento no les quiten las fuerzas. ¿No te quedas con nosotros? ¿No comes? Dejadme descansar. Es lo que necesito. Comed, comed. Acaricia al pasar a los que encuentra al regresar a su lugar. La Virgen ha llegado. Manaén, que ha visto dónde está Jesús, se lo señala, y ella dulce y suavemente va a donde está él. Las otras mujeres, esto es, todas las discípulas, y de las romanas solo Valeria, se quedan silenciosas para no despertar a los discípulos, que, cual ovejas fatigadas, están descansando entre la hierba. La Virgen llega al emparrado de jazmines, procurando no hacer ruido en el puentecillo ni sobre la grava. Muy cautelosamente se acerca a donde está su hijo, que vencido del cansancio se ha quedado dormido en la piedra que sirve de mesa, apoyando su rostro sobre el que caen sus largos cabellos sobre su brazo izquierdo. María se sienta junto a él, lo contempla. Una sonrisa de dolor y amor pasan por sus labios, y mientras sobre su pecho caen lágrimas, aun cuando no abre sus labios, seguramente debe estar orando en su corazón, lo que se ve por la posición de sus manos juntas al pecho, entrelazadas para que no tiemblen. Y sin embargo, se les ve estremerse ligeramente. Tan solo las desprende para espantar alguna mosca que viene a posarse sobre su hijo. Es el último sueño que ella, la madre, vela. Si su rostro en este miércoles anterior a la Pascua es distinto del que tenía cuando nació Jesús, porque el dolor ahora la hizo pálida, su dulce pureza llena de amor reflejada en su mirada, el cuidado exquisito es igual al que le daba cuando allá, en Belén, lo cuidaba mientras dormía. Jesús se mueve y María se seca rápido sus ojos para que su hijo no vea las lágrimas. Pero Jesús no ha despertado, solo ha cambiado de posición y se ha volteado de la otra parte. María lo sigue velando. Hay algo que hace estremecer el corazón de la Virgen, y es cuando oye que Jesús llora en el sueño y que confusamente, porque su boca está sobre su brazo y vestido, murmura el nombre de Judas. María se levanta y se inclina sobre su hijo, y sigue ese murmurar confuso, con las manos apretadas sobre su corazón, que se interrumpe, pero no en tal forma que no pueda comprender que Jesús en el sueño está viendo algo, el presente, el pasado y hasta el futuro. De pronto despierta como para huir de algo horrible y encuentra a su madre. La sonrisa de su madre, su dulce voz, sus besos, sus caricias, el toque ligero de su velo que pasa por su rostro para secarle las lágrimas y el sudor, mientras le murmura: estabas incómodo y soñabas. Estás sudando y muy cansado, hijo mío. Le peina la cabellera, le seca su rostro, lo besa, lo atrae hacia su pecho para que él descanse. Jesús le sonríe diciendo: eres siempre la madre, la que consuela, la que paga por todo. Eres mi madre. Y se acerca más a ella. Le pone la mano sobre sus rodillas. Y María toma esa mano larga, tan señoril y tan fuerte, entre sus manos pequeñas. Le acaricia los dedos, el dorso, le alisa las venas que se habían hinchado mientras dormía y trata de distraerlo. Vinimos todas, también Valeria. Las otras están en la Antonia. Así lo quiso Claudia, que
por cierto, está muy entristecida. Según ha dicho la Liberta, dice que no sabe por qué presiente que habrá mucho llanto. Supersticiones. Solo Dios conoce las cosas. ¿Y dónde están las discípulas? Allá, donde empieza el jardín. Marta quiso prepararte comida, bebidas frescas y pensando en lo cansado que estarías. Pero yo, mira, esto te ha gustado siempre y te lo traje. Es mi parte. Está sabroso porque es de tu madre. Y le enseña miel y una torta de pan sobre la que derrama la miel y se la da diciendo, como en Nazaret, cuando descansabas en las horas más calurosas y luego te despertabas acalorado y venía yo de la gruta fresca con esto. No añade más porque su voz tiembla. Jesús la mira y dice, y cuando vivía José, nos llevabas a los dos y el agua fresca de la jarra porosa que habías puesto en el riachuelo para que estuviera fresca y que la hacían más las ramitas de menta que le echabas dentro. Cuánta menta bajo los olivos, cuántas abejas sobre sus flores. Nuestra miel tenía siempre algo de ese perfume. Jesús piensa y recuerda. Hemos visto al feo, ¿sabes? José se ha tardado porque uno de sus hijos está enfermo, pero sin duda alguna que mañana llegará con Simón. Salomón de Simón cuida nuestra casa y la de María. Mamá, cuando estés sola, ¿con quién estarás? ¿Con quién dispusieres, hijo mío? Antes de tenerte te he obedecido y continuaré haciéndolo después de que me hayas dejado. Le tiembla la voz, pero heroicamente sonríe. Sabes obedecer. ¿Cómo descanso yo cerca de ti, mamá? Porque, mira, madre, el mundo no puede comprender, pero yo encuentro descanso en los obedientes. Sí, Dios descansa junto a los que obedecen. Dios no hubiera tenido que sufrir ni que fatigarse si no hubiese entrado la desobediencia en el mundo. Todo esto sucede porque no se ha obedecido. Por esto el mundo sufre, por esto nuestro dolor, pero también nuestra paz. Jesús, porque sabemos que nuestra obediencia consuela al Eterno. Oh, sobre todo para mí es un gran pensamiento, a mí que soy una criatura y que me ha concedido consolar a mi Creador. Oh, alegría de Dios, ¿no sabes, oh gozo nuestro, qué cosas significan estas palabras para nosotros? Sobrepujan las armonías de los coros celestiales. Bendita, eres bendita que me enseñas la última obediencia y haces que al cumplirla me sea tan agradable pensar en ello. Tú no tienes necesidad de que te enseñe, Jesús mío, todo lo he aprendido de ti. El hombre, Jesús hijo de María de Nazaret, todo lo ha aprendido de ti, mamá. Es que era tu luz la que salía de mí, la luz que tú eres y que llegaba a la luz eterna aniquilada bajo la forma de hombre. Me han referido los hermanos de Juana el discurso que pronunciaste. Estaban admiradísimos. Has sido fuerte contra los fariseos. Es la hora de decir las verdades últimas, madre, aunque para ellos no son más que una cosa muerta, pero para otros no lo son. Con amor y con rigor debo desencadenar la última batalla para arrancarlos del malo. Tienes razón, hijo. Me han contado que Gamaliel, que estaba con los otros, en una de las salas del portal, dijo ya al fin a los que estaban irritados: cuando no quiere uno que se le reproche algo, tiene que vivir rectamente. Y se fue, dicho esto. Me agrada que el rabí me haya escuchado. ¿Quién te lo contó, mamá? Lázaro, a ver, a quien se lo dijo Eleazar, que estaba también en la sala con los otros. Lázaro vino a la hora de sexta, nos saludó y regresó inmediatamente sin dar a sus hermanas que querían que se estuviese hasta el atardecer. Dijo que fuese Juan u otros a tomar la fruta y las flores que están ya en su punto. Mandaré mañana, Juan. Todos los días va Lázaro, pero María se queda intranquila porque dice que parece una aparición. Sube al templo, llega, da órdenes y se regresa.
Es que también Lázaro sabe obedecer. Yo se lo ordené así porque también él es perseguido. Pero no lo digas a sus hermanas, no le sucederá nada. Vamos ahora a donde están las discípulas. No te muevas, hijo, yo las llamaré. Todos los discípulos están durmiendo. Dejémoslo así. Durante la noche duermen poco porque los instruyo en la tranquilidad del Getsemaní. María se va y regresa con las mujeres que pisan muy delicadamente, lo saludan con la mayor reverencia que solo es familiar a María Cleofás. Marta saca de una bolsa grande una jarra que transpira, María Magdalena saca también otra que es porosa, fruta fresca traída de Betania, la pone sobre la mesa junto a lo que ha colocado su hermana. Esto es un palomo asado de fuego sabroso y ruega a Jesús que lo coma diciendo: come, esto te da fuerzas, yo misma lo preparé. Juana ha traído por su parte vinagre rosado y dice: refresca mucho en estos días calurosos, mi esposo lo bebe cuando se cansa en sus largos viajes. Nosotras no trajimos nada, se excusan María Salomé, María Cleofás, Susana y Elisa. Nike y Valeria dicen: tampoco nosotras, no sabíamos que vendríamos. Me habéis entregado todo vuestro corazón y es suficiente, y todavía me daréis más. Come, pero más bien bebe el agua fresca con miel que Marta le da de la jarra porosa y come fruta. Las discípulas no hablan mucho, lo miran comer, en sus ojos se refleja el amor y el ansia. De pronto Elisa se pone a llorar y se excusa diciendo: no me explico, pero siento el corazón cargado de tristeza. Todas sentimos lo mismo, hasta Claudia en su palacio, dice Valeria. Yo quisiera que fuese ya Pentecostés, dice en voz baja Salomé. Yo al revés, quisiera que no corriera el tiempo, dice María de Magdalena. Serías una egoísta, le replica Jesús. ¿Por qué, Raboní? Porque querrías experimentar para ti sola la alegría de tu redención. Pero hay millares y millones de seres que esperan esta hora o que por ella serán redimidos. Es verdad, no había pensado en ello. Baja su cabeza mordiéndose los labios para que no vean que tiembla al derramar lágrimas, y se controla inmediatamente y dice: si vienes mañana, podrás ponerte otra vez el vestido que enviaste. Ya está limpio y digno de una cena pascual. Iré. ¿No tenéis nada que decirme? Estáis muy afligidas. ¿Ya no soy más Jesús? Y con una sonrisa les incita a que dejen su silencio. Oh, eres el mismo, pero en estos días has estado tan majestuoso que no puedo verte más como el pequeñín que cargué en mis brazos, exclama María de Alfeo. Y yo como al sencillo rabí que entraba en mi cocina en busca de Juan y Santiago, dice Salomé. Y yo siempre te he conocido así, como rey de mi alma, dice Magdalena con fuerza. Juana, dulce y cariñosa, también yo, y siempre te he visto como divino, desde el sueño en que, estando ya para morir, te vi que me llamabas a la vida. Todo nos has dado, Señor, todo, suspira Elisa, que se ha calmado. Todo me habéis dado ustedes. Muy poco, replican todas. Pero el dar no cesa después de estos momentos. Cesará solo cuando estéis conmigo en mi reino. Vosotras, mis fieles discípulas, no os sentaréis a mi lado porque los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, pero cantaréis celosana junto a los ángeles, formando coro en honor a mi madre. Y entonces, como ahora, mi corazón encontrará su alegría al contemplaros. Yo soy joven, me falta mucho tiempo para que suba a tu reino. Feliz Analía, dice Susana. Yo ya estoy vieja y me alegro de serlo, y espero pronto la muerte, exclama Elisa. Yo tengo hijos, y quisiera servir a estos siervos de Dios, suspira María de Cleofás. No te vayas a olvidar de nosotras, Señor, pide con ansia María Magdalena, diría yo con un grito de su alma, pero en voz baja para no despertar a los que están durmiendo. No me olvidaré de vosotras, regresaré. Tú, Juana,
Sabes que puedo venir aún cuando esté muy lejos. Vosotras lo tenéis que creer. Os dejaré una cosa, un misterio, que me tendrá en vosotras y vosotras en mí, hasta que nos hayamos reunido en el reino de Dios. Ahora podéis iros. Diréis que poco es lo que os he dicho y que no valía la pena haberos hecho venir, pero deseaba tener junto a mí corazones que me han amado sin cálculo alguno, y que me han amado a mí y no por el futuro y soñado rey de Israel. Idos y ser benditas una vez más, también las otras que no están aquí, pero que piensan con amor en mí. Ana, Mirta, Anastásica, Noemí, la lejana Cíntica, Fotiani, Aglae, Sara, Marcela, las hijas de Felipe, Miriam de Jairo, las vírgenes, las redimidas, las esposas, las madres que han venido a mí y que fueron para mí como hermanas y madres, mejores, y mejores aún que muchos de los hombres, de los mejores hombres. Os bendigo a todas, a todas. La gracia empieza ya a descender, la gracia y el perdón sobre la mujer con esta bendición mía. Podéis iros. Las despide, pero a su madre la detiene un momento para decirle: antes de que anochezca, iré al palacio de Lázaro. Tengo necesidad de verte una vez más. Conmigo irá Juan, pero no quiero que estéis presentes sino tú, las otras Marías, Marta y Susana. Me siento muy cansado. Así lo haremos, hijo. Hasta pronto. Hijo mío. Y se dan el beso. Se separan. María se va despacio. Se vuelve una o dos veces más mientras puede divisar a Jesús. Parece que no pudiera alejarse de él. Jesús ahora está nuevamente solo. Se levanta, sale del kiosco, va a llamar a Juan, que está dormido entre las flores como un niño, y le da la jarra de vinagre rosado que Juana le había traído, diciéndole: esta tarde iremos a ver a mi madre, nosotros dos solos. He entendido. ¿Vinieron? Sí, pero no quiso despertaros. Hiciste bien, tu alegría habrá sido muy grande. Ellas saben amarte mejor que nosotros, dice Juan, desconsolado. Ven conmigo. Juan lo sigue. ¿Qué te pasa?, le pregunta Jesús cuando están bajo la sombra del emparrado. Maestro, somos muy malos, todos. No sabemos obedecer, no hay ganas de estar contigo. Pedro y Simón se han ido, no sé a dónde. Judas se ha aprovechado de esto para reñir. ¿Se ha ido también él? No, señor, no se ha ido. Dice que no tiene necesidad, que él no tiene cómplices en los intentos que hacemos por buscarte protección. Si yo fui a casa de Anás, si los demás han ido a ver a los galileos que residen en la ciudad, no ha sido por hacer el mal. No creo que Simón de Jonás y Simón Celote sean hombres capaces de intrigas. No te preocupes. Judas dice bien que no tiene razón de ir, mientras descanséis. Él sabe cuándo y a dónde ir para realizar lo que debe. Entonces, ¿por qué habla así, maestro? No está bien que lo haga ante los discípulos. No, no está bien, pero así es. Tranquilízate, cordero mío. ¿Yo, cordero? No, tú eres solo el cordero. Sí, yo soy el cordero de Dios, y tú, el mío. Oh, en uno de los primeros días en que te conocí, me dijiste esta misma palabra. Estábamos solos como ahora, entre el verdor como ahora, y en la hermosa estación. Al recuerdo de aquellos días, Juan se alegra. En voz baja dice: siempre he sido y soy todavía el cordero del Cordero de Dios. Jesús lo acaricia y le ofrece parte del palomo tostado que había quedado sobre la mesa envuelto en una hoja de pergamino. Abre unos higos jugosos y se los da, y al ver que alegremente come, Jesús está sentado del lado de la orilla de la mesa y mira tan intensamente a Juan que éste le pregunta: ¿por qué me miras así, maestro? ¿Por qué como igual a un glotón? No, porque eres como un niño, predilecto mío. ¿Cuánto te quiero por tu corazón?
Jesús se inclina y besa sus cabellos rubios y luego agrega: permanece siempre así, con ese corazón en que no hay orgullo ni rencores. Así, aún en las horas en que se desencadenará la ferocidad. No imites, hijo, a quien peca. Juan siente dentro de sí algo que le desagrada y dice: pero yo no puedo creer que Simón y Pedro... Y no cabe duda que te equivocarías si los creyeres pecadores. Bebe, está fresca y bien sabrosa. La preparó Marta. Ahora estás mejor. Estoy cierto en que no terminaste tu comida. Así es, maestro, me puse a llorar porque se comprende que el mundo nos odie y que uno de los nuestros insinúe. No pienses más en ello. Yo y tú sabemos que Simón y Celote son dos hombres honrados y basta. Desgraciadamente sabes que Judas es pecador, pero no digas nada. Cuando hayan pasado muchos lustros y sea justo que se diga toda la grandeza de mi dolor, dirás entonces: lo que sufrí también. Aquí hay una alusión a la edad avanzada en que Juan redactó su evangelio. En lo que sufrí también por las acciones de Judas como hombre y como apóstol. Vámonos, es hora de que salgamos de este lugar y vayamos al camino de los Galileos y... ¿pasaremos también esa noche allá? ¿Iremos primero al Getsemaní? Judas quería saberlo. Dice que está cansado de dormir a la intemperie donde no hay nada, que es incómodo. Pronto terminará todo, pero no revelaré a Judas mis intenciones. No estás obligado a ello. Tú eres el que debe guiarnos, no nosotros a ti. Juan está tan lejos de imaginar la traición que no comprende el motivo de prudencia por el que Jesús desde hace días no anticipa sus planes. Han llegado donde están durmiendo los demás. Los llama. Ellos se despiertan. Manaén se excusa ante el maestro porque no puede estar con él y que al día siguiente no podrá ir al templo y estar a su lado porque tiene que hallarse en el palacio. Y al decirlo, mira fijamente a Pedro y a Simón, que han regresado entre tanto, pero hace una señal rápida con la cabeza como diciendo comprendido. Salen del jardín, todavía hace calor y sol, pero la brisa de la tarde lo atenúa y empuja una que otra nubecilla sobre el terso cielo. Toman el camino de Siloán, evitando los lugares de los leprosos, a donde Simón Celote lleva los restos de la comida a los pocos que han quedado y que no han sabido creer en Jesús. Matías, el ex pastor, se acerca a Jesús y le pregunta: Señor y maestro mío, mis compañeros y yo hemos meditado mucho en tus palabras hasta que el cansancio nos ganó y nos dormimos antes de haber podido encontrar una respuesta. Ahora nos encontramos más torpes que antes. Si hemos entendido bien, predices que muchas cosas cambiarán, aunque la ley quede inmutable, que se deberá edificar un nuevo templo, con nuevos profetas, doctores y escribas, contra el que se trabarán batallas, que no morirá este reino y este templo, y mientras que si es que entendimos bien, parece estar destinado a perecer. Lo está. Recuerda la profecía de Daniel, capítulo 9. Pero nosotros que somos pobres y pocos, ¿cómo podremos edificarlo de nuevo, cuando con tantos trabajos lo hicieron los reyes? ¿Dónde lo edificaremos? No aquí, porque afirmas que este lugar quedará abandonado hasta que ellos no te alaben como enviado de Dios. Así es. En tu reino no. Estamos convencidos de que tu reino es espiritual. Entonces, ¿en dónde lo edificaremos? Dijiste ayer que cuando crean haber destruido el verdadero templo, ¿y no es este el verdadero? Entonces subirá triunfante a la verdadera Jerusalén. ¿Y dónde está? Hay mucha confusión entre nosotros. Lo comprendo. Que los enemigos destruyan si quieren el verdadero templo, y en 3 días volverá a edificarlo y no volverá a ser objeto de acechanzas, porque subirá a donde el hombre no puede hacerle daño. Respecto al reino de Dios, Él está en vosotros, y donde hay hombres que crean en mí. Se extenderá por la tierra en el correr de los siglos, pero después será eterno, unido, perfecto en el cielo.
Allá en el reino de Dios será edificado el nuevo templo, esto es, donde haya espíritus que acepten mi doctrina, la doctrina del reino de Dios, y pongan en práctica sus preceptos. Y que cómo ser edificado si sois pobres y pocos, o no hay necesidad de dinero ni de poder para edificar la casa de la nueva mansión de Dios, porque es individual o colectiva. El reino de Dios está en vosotros. La unión de todos los que lo tendrán en sí, de todos los que tendrán a Dios en sí, a Dios que es gracia, y a Dios que es vida, a Dios que es luz, a Dios que es la caridad. La unión de todos ellos construirá el gran reino de Dios sobre la tierra, la nueva Jerusalén, que llegará a extenderse por todos los confines del mundo y que completa y perfecta, sin defectos y sin nada que la afecte, vivirá eternamente en el cielo. Y que como haréis para edificar el templo y la ciudad, no sois vosotros, sino Dios. Vosotros solo le tendréis que dar vuestra buena voluntad, que consiste en permanecer en mí, vivir mi doctrina. Eso es buena voluntad. Estar unidos también lo es, unidos a mí hasta formar un solo cuerpo, que alimente hasta en sus partes más pequeñas una sola savia, un solo edificio que se apoya sobre un único fundamento que se mantiene unido por una mística cohesión. Todo esto está cifrado en Mateo 16, Corintios 3, 1 Corintios 3, Efesios 2, 1 de Pedro 2, el Salmo 126. Pero así como sin la ayuda del Padre, a quien os he enseñado cómo orar y a quien oraré por vosotros antes de morir, no podréis estar en la caridad, en la verdad, en la vida, esto es, en mí y conmigo, en Dios Padre y en Dios Amor, porque somos una sola divinidad. Por esto os digo que tengáis a Dios en vosotros para que podáis ser el templo que no conocerá fin. Por vosotros mismos no lo podríais hacer. Si Dios no edifica y no puede edificar donde no puede estar, inútilmente los hombres se mueven para edificar y reedificar. El templo nuevo, mi iglesia, surgirá solo cuando vuestro corazón hospede a Dios. Él, con vosotros, piedras vivientes, edificará su iglesia. Pero, ¿no has dicho que Simón de Jonás es su cabeza, la piedra sobre la que se edificará tu iglesia? ¿Y no has dado también a entender que eres la piedra angular? ¿Quién es pues la cabeza? ¿Existe o no esta iglesia?, le interrumpe Iscariote. La palabra iglesia o la realidad que expresa se encuentran muchas veces en el Antiguo, pero sobre todo en el Nuevo Testamento. Basta ver los textos para conocerse que Jesús no vino a destruir, sino a perfeccionar. Yo soy la cabeza mística. Pedro es su cabeza visible, porque yo regreso al Padre y os dejo la vida, la luz, la gracia, por medio de mi palabra, por medio de mis padecimientos, por medio del Paráclito, que será amigo de los que me han sido fieles. Yo soy una sola cosa con mi iglesia, que es mi cuerpo espiritual, de quien yo soy la cabeza. En la cabeza están el cerebro o la mente. La mente es el asiento del saber. El cerebro es el que dirige los movimientos de los miembros con sus órdenes, que no son materiales y que son más capaces de hacer mover los miembros que cualquier otro estímulo. Observad un cadáver en el que está el cerebro. ¿Tiene más movimiento que los miembros? Observad a un hombre idiota, ¿verdad que es en tal forma incapaz de no tener esos movimientos instintivos y rudimentarios que tiene un animal inferior, por ejemplo, el gusano que aplastamos al pasar? Ved al hombre al que la parálisis ha roto el contacto del cerebro con uno o varios miembros. Si la mente dirige con sus órdenes inmateriales, hay otros órganos, orejas, oídos, lengua, nariz, piel, que comunican las sensaciones a la mente, y hay otras partes del cuerpo que ejecutan y hacen ejecutar lo que la mente, a la que han avisado los órganos materiales y visibles, ordena.
¿Podría yo hacer que os sentarais a la falda de este monte si no os lo hubiera ordenado? Aun cuando quisiera que os sentaseis, no lo sabríais sino hasta que no manifieste mi pensamiento por medio de mis palabras. ¿Podría yo sentarme con solo pensar que mis piernas están muy cansadas si éstas se rehúsan doblarse? La mente tiene necesidad de los órganos y de los miembros para obrar lo que ella quiere. De igual modo en el cuerpo espiritual que es mi iglesia. Yo seré la inteligencia, esto es la cabeza, asiento suyo. Pedro y sus colaboradores, los que vean las reacciones, perciben las sensaciones, la transmiten a la mente para que ilumine y ordene lo que hay que practicar para el bien de todo el cuerpo, y luego iluminados y dirigidos por orden mía, hablen y guíen las otras partes del cuerpo. La mano que mueve a un lado la flecha que puede herir el cuerpo, o arranca el tumor, el pie que aparta el obstáculo sin hacerse mal, sin caer ni herirse. Ellos recibieron la orden de la mente. El niño y también el adulto que se libra de un peligro o que alcanza una ganancia cualquiera, por ejemplo, enseñanza, buenos negocios, matrimonio, alianza ventajosa y debido a un consejo recibido, a una palabra que le dijeron, y es por este consejo y por esta palabra que evita el daño y obtiene el bien. De igual modo sucederá en la iglesia. La cabeza, los jefes guiados por el pensamiento divino e iluminados con la luz divina de la palabra eterna, que soy yo, impartirán órdenes y consejos, y los miembros obedecerán alcanzando un bien, una ganancia espirituales. Mi iglesia ya existe porque tiene su cabeza sobrenatural, su cabeza divina, y posee sus miembros, que son los discípulos. Es pequeña todavía, es una semilla que se forma, pero perfecta únicamente en su cabeza que la dirige, y es imperfecta en el resto que aún tiene necesidad de que Dios la toque para ser perfecta y necesita tiempo para crecer. En verdad os digo que la iglesia ya existe, que ya es santa porque su cabeza es santa y por la buena voluntad de los justos que la componen. Es santa e invencible, y contra ella lanzará batalla 1,000 veces todas las formas posibles del infierno. Compuesto de demonios y de hombres demonios, pero no prevalecerán. El edificio no se derrumbará. Sin embargo, este no está hecho de una sola piedra. Observad aquel templo. Es grande, hermoso, bajo los rayos del sol vespertino. ¿Está hecho acaso de una sola piedra? No, sino que muchas que forman un conjunto armónico. Se le llama templo, esto es, una unidad que se compone de muchas piedras que la han compuesto y formado. Inútil hubiera sido haber echado los fundamentos si sobre ellos no se levantasen los muros y el techo, y hubiera sido imposible levantar los muros y sostener el techo si no se hubieran colocado sólidos fundamentos proporcionados a la mole. De igual modo y con esta dependencia de partes una de la otra, se levantará también el templo nuevo. En los siglos lo edificaréis poniéndole sobre los fundamentos que les he dado, que son proporcionados a su mole. Lo edificaréis bajo la dirección de Dios, sirviéndoos de lo bueno, de las cosas que emplearéis para levantarlo, esto es, de los espíritus en que Dios habita. Dios que hace de vuestros corazones una piedra pulida, sin rasgaduras para el templo nuevo, que establece su reino con sus leyes en ellos. De otra manera serían tabiques mal cocidos, madera carcomida, piedras semipartidas e inútiles que no sirven y que el constructor hábil tira, o piedras que se quiebran, que ceden, que hacen que se caiga una parte si el constructor o los constructores que el Padre ha puesto al frente de la construcción del templo son constructores ídolos, patrocinadores ídolos o custodios ídolos, ladrones de la confianza de Dios, de la estimación de los hombres, ladrones y orgullosos que se complacen en poder sumar ganancias y en disponer de muchos materiales, pero que no tienen en cuenta si son buenos o malos, y causa de ruina. Vosotros, nuevos sacerdotes y escribas del templo nuevo, escuchad. Ay de vosotros,
Y ay de quien después de vosotros se hará ídolo y no vigilará sobre sí mismo y sobre los otros, los fieles, para observar y comprobar la utilidad de las piedras y de la madera, sin confiarse de las apariencias, y será causa de la ruina, al permitir que se usen para el templo materiales malos, dando escándalo y provocando la desgracia. Ay de vosotros, si dejáis que se hagan grietas y paredes inclinadas, que pueden caerse de un momento a otro, porque no están unidas al cimiento, a Dios, fundador de la iglesia. No será pues Él la causa de la ruina, sino vosotros, y ante Él y ante los hombres seréis los responsables. Diligencia, cuidado, discernimiento, prudencia. La piedra, el tabique, la viga débil que en el muro principal serían la ruina, pueden servir en partes de menor importancia y ser en realidad útiles. De este modo debéis saber escoger con caridad para no desagradar a las partes débiles y con firmeza para no desagradar a Dios y destruir su edificio. Si cayereis en la cuenta de que una piedra puesta para servir en punto de apoyo en un ángulo importante no es buena o no está bien labrada, tened valor, sed audaces y quitadla de ese lugar. Labradla con el marro de un santo celo. Si grita de dolor, no hagáis caso. Os bendecirá por los siglos porque la habéis salvado. Quitadla, ponedla en otro lugar. No tengáis ni siquiera miedo de retirarla si viereis que es objeto de escándalo y ruina, que se opone a vuestro trabajo. Es mejor tener pocas piedras que mucho lastre. No tengáis prisa, Dios nunca la tiene. Lo que crea es eterno, porque está bien pensado antes de ponerlo en ejecución. Y si no es eterno, por lo menos es para muchos siglos. Contemplad el universo. Hace siglos, millares de siglos que Dios lo hizo con estratos sucesivos. Imitad al Señor, sed perfectos como lo es vuestro Padre. Conservad su ley, su reino en vosotros, y no caeréis. Si así no fuere, caería el edificio, y en vano os habríais cansado para levantarlo. Caería todo, quedando de ello únicamente la piedra angular, la base. Lo mismo que sucederá en este templo es la verdad, y lo mismo sucederá con el vuestro si en él ponéis de lo vuestro, esto es, partes contagiadas del orgullo, de la ambición, del pecado, de la lujuria. Así como el viento ha hecho desaparecer esos jirones de nubes que parecían posarse sobre la cima de aquel monte, de igual modo al soplo de un viento de castigo sobrenatural y humano, caerán los edificios que no tenían más que el nombre de santos. Jesús, pensativo, calla. Cuando vuelve a hablar, ordena: sentémonos aquí a descansar un poco. Se sientan sobre una pendiente del Monte de los Olivos, frente al templo que besa el sol poniente. Jesús mira fijamente ese lugar con tristeza. Los demás se enorgullecen de su belleza, pero su orgullo siente cubrirse con un cielo abierto de inquietud que dejaron las palabras del Maestro. ¿Y si esa belleza tuviese que perecer? Pedro y Juan hablan entre sí y luego dicen algo en voz baja a Santiago de Alfeo y a Andrés, que están cerca, los cuales asienten con la cabeza. Pedro se dirige entonces al Maestro y le dice: ven aparte y explícanos cuándo se realizará tu profecía de la destrucción del templo. Daniel habla de ella en 9:12 y en particular en 9:27. Pero si fuese como él y tú decís, pocas horas le quedan al templo y nosotros no vemos ejércitos ni preparativos de guerra. ¿Cuándo pues sucederá? ¿Cuál será la señal? Tú ya has venido, tú afirmas que estás para irte y con todo se sabe que no acaecerá si no estás con los hombres. ¿Regresarás pues? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo será tu regreso? Explícanoslos para que podamos saber. No hay necesidad de que nos vayamos a otra parte, ¿lo ves? Se han quedado allí los discípulos más fieles, los que ayudarán mucho a vosotros, los 12. Ellos pueden oír las palabras que os diré.
Acercaos todos, ordena en voz alta. Los discípulos que se habían esparcido por la falda forman un grupo compacto en torno a Jesús y a los apóstoles. Tened cuidado que nadie en los años que están por venir os engañe. Yo soy el Mesías y no hay otro. Por eso, cuando muchos os dijeren, yo soy el Mesías, y hubieren seducido a muchos, no creáis a sus palabras, ni aun cuando las acompañaran prodigios. Satanás, padre de la mentira y protector de los mentirosos, ayuda a sus siervos y secuaces con falsos prodigios que pueden comprobarse que no son buenos, porque llevan consigo el miedo, la turbación, la mentira. Vosotros conocéis los prodigios de Dios. Dan una santa paz, alegría, salud, fe. Producen buenos deseos de hacerse obras santas. Los otros no. Por lo tanto, reflexionad sobre la forma y las consecuencias de los prodigios que es posible que veréis en años venideros por obra de falsos mesías y de los que se cubrirán con vestidos de salvadores de pueblos, pero que no serán sino fieras que los destruyan. Sabréis que habrá guerras, rumores de guerra, y os dirán, son las señales de que se acerca el fin. No os turbéis, no es el fin. Todo esto debe suceder antes de que llegue el fin, pero no lo será todavía. Un pueblo hará guerra contra el otro, un reino contra el otro, una nación contra la otra, un continente contra el otro. Vendrán la peste, la carestía, y habrá terremotos en muchos lugares. Todo esto no es más que el principio de los sufrimientos. Entonces os fustigarán y os matarán, acusándoos de ser los culpables de sus padecimientos, y al perseguiros y destruiros a vosotros, mis siervos, creerán librarse de ellos. Los hombres acusan siempre a los inocentes de ser causantes de sus males, que por sus pecados han provocado. Acusan a Dios mismo, la perfecta inocencia y bondad suprema, de ser la causa de sus sufrimientos, y eso mismo harán con vosotros. Os odiarán por causa de mi nombre. Es Satanás quien os instiga. Muchos se harán mal mutuamente, se traicionarán y se odiarán. Es también Satanás quien os instiga a ello. Surgirán falsos profetas que enseñarán a muchos el error. Es nuevamente Satanás el verdadero autor de tantos males. Y como la maldad aumentará en muchos, se resfriará la caridad. Pero quien hubiere perseverado hasta el final, ese será salvo. Primero hay que predicar este evangelio del reino de Dios a todo el mundo, dando testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Israel regresará al Mesías, mi doctrina habrá sido predicada en todo el mundo. Hay otra señal, tanto para el fin del templo como para el del mundo. Cuando veáis la horrible desolación que Daniel predijo, quien me está escuchando, procure estar atento, y quien lea al profeta sepa comprender su significado. Entonces, quien estuviese en Judea, huya a los montes, porque sobre la terraza no baja a tomar, huya a los montes. Quien sobre la terraza no baje a tomar lo que tiene en casa, y quien en el campo no regrese a su hogar a tomar su manto, sino huya sin regresar, para que lo que suceda no tenga tiempo de escapar, y ni siquiera se vuelva en su huida a mirar atrás, para que en su corazón no entre el espectáculo horrible y no enloquezca por haberlo visto. Ay de las mujeres encinta, y ay de las que amamantarán a sus hijos en estos días. Ay, si la fuga tuviese lugar en sábado, no se podría escapar entonces sin cometer pecado. Rogad pues para que no tengáis que huir en invierno o en el día del sábado, porque la tribulación que vendrá será tan grande como nunca la había sido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá otra semejante. Si esos días no se acortaren en favor de los elegidos, nadie se salvaría, porque los hombres satanases se aliarían con el infierno para atormentar a los hombres. Y también en esos días habrá quienes, para corromper y sacar fuerza del recto camino a los fieles del Señor, dirán: el Mesías está aquí, o el Mesías está allá, en ese lugar, vedlo.
No lo creáis, porque serán falsos mesías y falsos profetas que harán prodigios y milagros tan grandes que serán capaces de atraer hacia el error, si fuera posible, aún a los elegidos. Y enseñarán cosas aparentemente consoladoras y buenas, capaces aún de seducir a los mejores, si con ellos no estuviese el Espíritu de Dios, que los iluminará en la verdad y les dará a conocer el origen satánico de tales milagros y doctrinas. Yo os lo anuncio y os lo predigo para que podáis tomar vuestras providencias. Pero no tengáis miedo de caer. Si permanecéis firmes en el Señor, no seréis arrastrados en la tentación y a la ruina. Recordad lo que os he dicho. Os he dado el poder de pisar serpientes y escorpiones. Toda la fuerza del enemigo no os hará ningún daño, porque todo os estará sujeto. Mas os recuerdo que para obtener todo esto, debéis tener a Dios en vosotros y debéis alegraros, no tanto porque porque soyugareis las fuerzas del malo y los venenos, cuanto porque vuestro nombre está escrito en el cielo. Permaneced firmes en el Señor y en su verdad. Yo soy la verdad y la enseño. Por esto vuelvo a repetiros, cualquier cosa que os dijeren de mí, no la creáis. Yo soy el único que os he dicho la verdad. Yo soy el que os digo que el Mesías vendrá, pero cuando llegue el fin. Por esto, si se os dice, está en el desierto, no vayáis. Si os dijeren, está en aquella casa, no deis oídos, porque la segunda venida del Hijo del Hombre será semejante al relámpago que se ve en el oriente, y en un instante en que aparece, hay tiempo de parpadear, llega el occidente, y pasará rápidamente sobre el gran cuerpo, convertido de pronto en cadáver, seguido de sus relucientes ángeles, y juzgará. Donde hay un cadáver, ahí se reúnen las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos últimos días, de la que os he hablado, me refiero al fin de los tiempos y del mundo y a la resurrección de los cuerpos de lo que hablan los profetas. Ezequiel 37:1-14. Entonces se oscurecerá el sol, la luna no dará más luz, las estrellas del cielo caerán como uvas de un racimo muy maduro que un viento tempestuoso sacude, y las potencias de unos cielos temblarán. Entonces en el firmamento oscurecido aparecerá resplandeciente la señal del Hijo del Hombre. Todas las naciones de la tierra lanzarán gritos de dolor, y los hombres verán al Hijo del Hombre que llega sobre nubes celestiales con mucho poder y gloria. Mandará a sus ángeles a que cieguen y vendimien, a que separen la cizaña del trigo, a que echen la uva en la tinaja, porque llegó el tiempo de la gran cosecha de la descendencia de Adán, y no habrá más necesidad de guardar racimos o semillas, porque la raza humana no se perpetuará más sobre la tierra muerta. Y mandará a sus ángeles que al sonido de roncas trompetas junten a los elegidos de los cuatro vientos desde una punta del cielo hasta la otra, para que se pongan al lado del juez divino y con él juzguen a los últimos vivientes y a los que resucitaron. Primera de Tesalonicenses y Primera de Corintios. Podéis comprender esto si veis una higuera. Cuando empieza a reverdecer, sabéis que se acerca el verano. De igual modo, cuando veáis todo esto, tened en cuenta que el Mesías está por venir. Os aseguro que no pasará esta generación que no me ha amado antes de que suceda todo. Mi palabra no se pierde. Lo que digo sucederá. El corazón y el pensamiento humano pueden cambiar, pero mi palabra no. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no. Por lo que toca al día y a la hora exacta, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del Señor, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre se parecerá a los tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, los hombres comían y bebían, se casaban, sin parar mientes en la señal, sino hasta el día en que Noé entró en el arca y se abrieron las cataratas de los cielos, y el diluvio acabó con todos los vivientes. Con todo. Así sucederá en la venida del Hijo del Hombre. Entonces 2 hombres estarán juntos en un campo, y uno será tomado y otro se quedará.
2 mujeres estarán moliendo, y una será tomada y la otra dejada. Esto lo harán los enemigos en la patria, y mucho más los ángeles que separarán el buen trigo de la cizaña, y no tendrán tiempo de prepararse al juicio del Mesías. Vigilad, pues, porque ignoráis cuándo vendrá vuestro Señor. Reflexionad en esto. Si el jefe de la familia supiese a qué hora llega el ladrón, estaría alerta y no permitiría que su casa fuese robada. Así pues, vigilad y orad, y estad siempre preparados a la venida de vuestros corazones, y que vuestros corazones no se sumerjan en la tibieza por abusos e intemperancias, y que vuestros espíritus no se distraigan ni pierdan el gusto por las realidades celestiales debido al excesivo cuidado por las de la tierra, y que el lazo de la muerte no os sorprenda cuando estéis menos preparados. Porque tened en cuenta que todos tenéis que morir. Todos los hombres deben morir, y esta muerte es una sola venida del Mesías, y que el siguiente juicio tendrá que repetirse cuando venga el Hijo del Hombre con toda solemnidad. La doctrina del juicio particular inmediatamente después de la muerte, y que no puede confundirse con el juicio universal, que sucederá al fin del mundo, y que más o menos se encuentra en la Biblia, en Lucas 23:43, 2 de Corintios 5, Filipenses 1, 21 al 26, Hebreos 9, 27, 28 y Apocalipsis 14 y 13. ¿Cuál será el siervo fiel y prudente que recibió encargo de su patrón de alimentar a los demás de su casa cuando esté ausente? Suerte y feliz cabrá si su patrón al regresar de improviso lo encuentre cumpliendo su deber con diligencia, justicia y amor. En verdad os digo que le dirá: ven, siervo y fiel, te has hecho merecedor de mi recompensa, administra todos mis bienes. Pero si el siervo en su interior es realmente malo y solo aparentemente bueno, cuando se vaya su patrón dirá dentro de sí: mi patrón va a tardar, entreguémonos a la buena vida, y empieza a golpear y a maltratar a sus compañeros de servicio, haciéndose usurero en ellos, con la comida y con todas las cosas para sacar más dinero que pueda gastarlo con los sibaritas y borrachos. ¿Qué sucederá? Que el dueño regresará de improviso, y el mal siervo será descubierto, y se le quitará el puesto, el dinero, y se le arrojará donde la justicia ordene, y allí se quedará. Lo mismo sucede con el pecado impenitente que no piensa en la muerte. El pecador impenitente que no piensa en la muerte, que la muerte puede estar tan cercana, tan próximo al juicio, y entonces se entrega a los placeres diciendo: luego me arrepentiré. En verdad os digo que no tendrá tiempo de hacerlo, y será condenado a que vaya y se quede para siempre en el lugar del inimaginable horror, donde solo resuenan las blasfemias, el llanto, la tortura, y no saldrá de allí sino hasta el juicio final, y cuando volverá a vestirse con su cuerpo resucitado para presentarse completo al juicio final, como completo pecó cuando vivió sobre la tierra. Y con cuerpo y alma se presentará ante el juez, Jesús, a quien no quiso por Salvador. Todos estarán de pie ante el Hijo del Hombre, una inmensa multitud de cuerpos que la tierra y el mar restituyeron, cuerpos que fueron reducidos a ceniza por tanto tiempo, volverán a tomar su forma, y los espíritus permanecerán en sus cuerpos y en los cuerpos que un tiempo tuvieron y que animaron. Estarán derechos ante el Hijo del Hombre, resplandeciente en su majestad divina, sentado en el trono de su gloria y rodeado de sus ángeles. Separará a los hombres, de un lado pondrá a los buenos y del otro a los malos, igual que un pastor que separa las ovejas de los cabros, y pondrá a su derecha las ovejas y los cabros a la izquierda, y con voz dulce y cariñoso aspecto dirá a los que, tranquilos y hermosos, con una belleza de gloria por el resplandor de su cuerpo santo, lo mirarán con todo el amor de sus corazones: venid, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino que desde la creación del mundo se os tiene preparados. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui peregrino y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, prisionero y fuisteis a darme consuelo. Y los justos le preguntarán:
Pero ¿cuándo, Señor, te vimos con hambre y te dimos de comer, y con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo fue que te vimos que eras un peregrino y te acogimos, y te vimos desnudo y te vestimos? El Rey de Reyes les responderá: en verdad os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos, los más pequeñuelos de entre mis hermanos, me lo hicisteis a mí. Y luego se volverá a los que tendrán a su izquierda, y les dirá con un rostro de severidad y con ojos tan fijos que parecerá que de ellos salieran saetas, y con una voz que tronará la ira de Dios: fuera de aquí, apartaos de mí, malditos, idos al fuego del eterno de la ira de Dios, y que él preparó para el demonio, sus ángeles tenebrosos, y para que los que les dieron oídos, dejándose guiar de la triple libidine. Tuve hambre y no me la quitasteis, tuve sed y no me la apagasteis, estuve desnudo y no me disteis vestido, fui peregrino y me arrojasteis, estuve enfermo y encarcelado y no me visitasteis, porque no tenías más que una ley, la de agradaros a vosotros mismos. Y ellos le contestarán: pero ¿cuándo te vimos hambriento y sediento y desnudo y peregrino y enfermo y encarcelado? Nosotros en realidad no te conocimos, no vivimos cuando tú viviste en la tierra. Y él les replicará: es verdad, no me conocisteis porque cuando viví en la tierra no estabais, pero conocisteis mi palabra. Hubo pobres entre vosotros, hambrientos, sedientos, desnudos, enfermos y encarcelados. ¿Por qué no hicisteis lo que tal vez me hubierais hecho a mí? Pues nadie puede asegurar que con quienes conviví fueron compasivos conmigo. El Hijo del Hombre. ¿No sabíais que estoy en mis hermanos y que donde esté uno de ellos que sufra, allí estoy yo? ¿No sabíais que lo que no hicisteis a uno de estos hermanos míos pequeños, me lo negasteis a mí, primogénito de los hombres? Idos y quemaos en vuestro egoísmo. Idos y que os envuelvan las tinieblas y el hielo, porque esto fuisteis, pese a que sabíais dónde estaban la luz y el fuego del amor. Se irán estos al suplicio eterno, mientras los justos entrarán en la vida inmortal. Esto es lo que sucederá. Ahora, idos, que no haya divisiones entre vosotros. Me llevo a Juan. Estará con vosotros a la mitad de la primavera, de la primera vigilia para la cena y para ir después a nuestras instrucciones. ¿También esta noche? ¿Vamos a hacer lo mismo cada día? Yo me siento mal con la intemperie. ¿No sería mejor ir a alguna casa amiga y estar siempre bajo las tiendas? Siempre en vela en las noches que son frías y húmedas, se lamenta Judas. Es la última noche. Mañana será diverso. Pensaba que queríais ir al Getsemaní todas las noches, pero si es la última. No he insinuado eso, Judas. He dicho que será la última noche que pasemos juntos en el campo de los Galileos. Mañana prepararemos la Pascua y comeremos el cordero. Después yo solo iré a orar al Getsemaní. Podréis hacer lo que mejor os plazca. Vendremos contigo, Señor, nunca tenemos ganas de dejarte, dice Pedro. Tú cállate, que no tienes derecho de hablar. Tú y Celote no hacéis más que revolotear aquí y allá, apenas no os ve el maestro. No os pierdo de vista. En el templo, durante el día, en las tiendas allá arriba, dice Iscariote, contento de acusarlos. Basta. Si lo hacen, está bien. Pero no me dejéis solo, os lo ruego, dice Jesús. Señor, no hicimos nada malo, créelo. Dios conoce nuestras acciones y sus ojos no se apartan de ellas con disgusto, protesta Celote. Lo sé, pero es que es inútil. Lo que es inútil puede ser siempre dañoso. Estad unidos lo más posible. Luego se vuelve a Mateo. Tú, mi buen cronista, repíteles a esto la parábola de las 10 vírgenes sabias y de las 10 necias, la del Señor que dio talentos a sus 3 siervos para que los hiciesen fructificar. Lo que hicieron 2 de ellos y uno que era un perezoso y que lo enterró, ¿te acuerdas?
Sí, Señor mío, las recuerdo con exactitud. Entonces repíteselas. No todos la oyeron, y los que ya la saben tendrán gusto en volverlas a oír, y de este modo pasad así el tiempo hasta que regrese. Velad, velad. Tened listo vuestro espíritu. Tales parábolas son apropiadas también para lo que os dije. Hasta pronto, la paz quede con vosotros. Toma a Juan de la mano y se aleja con él a la ciudad, y los otros se dirigen al campo de los Galileos. El Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz.